Rusia pensó que estaba siendo inteligente, y en apariencia lo era. Después de que una de las plantas más importantes sufriera múltiples ataques con drones, Rusia construyó una enorme jaula de protección alrededor de todo un edificio para protegerlo de vehículos aéreos no tripulados. También habría funcionado. Rusia posee una fortaleza impenetrable para drones y quería tenerle tomada la medida a Ucrania. Ucrania probó que Rusia estaba equivocada. Si las jaulas contra drones son la respuesta rusa, Ucrania ya cambió la pregunta. El plan de Rusia salió muy mal, ya que Ucrania aún así atacó la fortaleza. Solo que Ucrania no envió un dron, envió algo mucho más poderoso. El plan ruso era simple. A más de 885 kilómetros de Ucrania se encuentra Cheboksary, en la República de Chuvassia. Y en esa ciudad está la planta VNIOG Progress, que es una de las instalaciones militares más importantes de Rusia debido al papel que desempeña en el desarrollo de componentes que se utilizan en algunas de las armas más peligrosas de Rusia, incluidos sus misiles. Esa planta se suponía que era intocable. 885 kilómetros deberían haber sido más que suficiente para que Ucrania nunca pudiera lanzar un ataque. Los drones de largo alcance de Ucrania demostraron que la distancia no era un problema y realizaron varios ataques contra la planta. Rusia pensó, tenemos un problema de drones inesperado y necesitamos una solución. Esa solución fue envolver el edificio administrativo y el taller de la planta VNIR Progress en una jaula metálica enorme, en lugar de confiar en las redes antidrones que se han usado tan a menudo en la guerra. Fotos publicadas por Defense Express mostraron cómo se veía el edificio desde el suelo, y Business Insider informa que fotos satelitales compartidas por la firma estadounidense de inteligencia espacial Vantur mostraron que la jaula se extendía alrededor de todo el edificio. La lógica era sólida. Estas jaulas antidrones, como a menudo se les llama de manera despectiva, rodean un objetivo con un solo propósito: detonar prematuramente la ojiva que lleva un dron para que la explosión no cause ningún daño al objetivo. Rusia creyó que su jaula antidrones del tamaño de un edificio era la solución ideal para proteger una de sus plantas más importantes. Rusia estaba equivocada. Y eso no debería sorprenderte cuando te das cuenta de que las jaulas antidrones normalmente no se usan para proteger edificios, se supone que deben proteger tanques. Rusia usa jaulas antidrones en sus tanques desde las primeras semanas de la invasión, informó el periódico Primero en marzo de 2022. Las primeras versiones tenían estructuras metálicas cubiertas de lona que rodeaban las torretas. Las versiones más recientes de estas jaulas antidrones cubren tanques completos, aumentan mucho su peso y los vuelven casi inoperables mientras Rusia buscaba protección. Tras la destrucción de 12.025 tanques rusos según Ucrania, es evidente que las jaulas antidrones de los tanques rusos no funcionaron como Vladimir Putin y sus secuaces esperaban. Pero quizá la jaula de la planta VNIR sería diferente. Esa planta no necesita moverse, así que el peso no importa. La jaula también podría construirse alrededor del edificio, no sobre él. Eso implica más espacio entre la jaula y el objetivo, permitiendo que la ojiva de un dron explote sin dañar ni destruir la planta VNIR Progress. Sí, Rusia pensó que tenía una solución y parecía estar funcionando. La jaula de protección que rodeaba el edificio administrativo y el taller estuvo alrededor de un año, hasta el verano de 2026 según Business Insider. La planta seguía en pie. Los drones ucranianos no lograron el impacto necesario para inutilizar la planta. En la inteligencia militar ucraniana se repetía un proceso visto muchas veces en 4 años. Rusia tenía una nueva estrategia. No era la mejor idea, pero lograba frenar los drones de Ucrania. Así que Ucrania solo debía adaptarse y buscar cómo atacar la planta igual. Y en junio, eso fue exactamente lo que hizo Ucrania. La noticia se dio a conocer el 10 de junio. Las fuerzas de Ucrania habían llevado a cabo un ataque en lo profundo de Rusia, y la planta Progress, en la que Rusia invirtió tanto tiempo y esfuerzo para convertirla en una fortaleza antidrones, había sido atacada. Rusia volvió a presumir su supuesta tasa de interceptación de drones, ignorando que su planta clave ardía. Lo único que dijo el Ministerio de Defensa de Rusia fue que había interceptado 326 drones ucranianos en varias regiones durante un ataque nocturno en el que Ucrania atacó objetivos en la región ocupada de Mariupol. La mañana del 10 de junio, canales de Telegram y medios rusos informaban del ataque ucraniano a plantas protegidas en Rusia. United 24 Media nos da la esencia de esos informes. La planta estaba en llamas, ya que lo que la había impactado provocó un incendio lo suficientemente grande como para causar daños significativos al edificio. En un instante, Rusia perdió un taller de una planta que produce componentes para drones Shahid, misiles Iskander,
y módulos Kometo, presentes en drones Shahid derribados. Son responsables de que los drones mantengan su rumbo con navegación satelital, incluso bajo guerra electrónica. Rusia tuvo que preguntarse qué acababa de pasar. Construyó su jaula de protección justo para evitar esto. Los drones ucranianos podían volar tan lejos como quisieran. Jamás podrían atravesar la masa metálica que rodeaba la planta BNIR Progress. ¿Cómo lo hicieron entonces? La respuesta es simple. No lo hicieron. Mientras el ejército de Ucrania buscaba cómo enfrentar el último intento de Rusia para frenar los ataques de largo alcance, halló una solución sorprendentemente simple. Si Rusia va a protegerse contra los drones hasta ese punto, entonces simplemente no envíes drones. Lanza algo que la planta Progress no pueda defenderse de, como un misil. Rusia terminó intentando frenar misiles con jaulas antidrones y la planta Progress ha sufrido las consecuencias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció en X que la solución de Ucrania ante la Cop Cage rusa fue enviar uno de los misiles de crucero más conocidos de su arsenal. Mantenemos sanciones ucranianas de largo alcance contra instalaciones militares rusas y la industria petrolera. En particular, anoche el FP-5 Flamingo ucraniano atacó una planta militar en Cheboksary que suministra componentes para drones y misiles al ejército de los ocupantes, dijo Zelensky. También reveló que Ucrania había realizado otro ataque contra el petróleo ruso, ya que sus fuerzas alcanzaron la refinería de petróleo Kuibychev en Samara, que está a más de 900 kilómetros de Ucrania, junto con un par de instalaciones petroleras en la región de Vladimir, a más de 700 kilómetros de distancia. Un video compartido por Zelensky mostró el gran daño causado por el misil Flamingo de Ucrania. Vemos el misil en vuelo, en un caso parece haber sido grabado desde la ventana de un residente ruso que lo vio pasar rápidamente. Luego vemos lo que hizo el misil. La planta Progress, con gran parte de su jaula antidrones aún intacta, emite humo. El misil de Ucrania atravesó las fortificaciones de Rusia y se estrelló contra su objetivo con una fuerza tremenda. Rusia nunca consideró un misil. Una estructura puede frenar una pequeña explosión, pero no puede contra el poder de un misil. Cuando se trata de poder, el flamenco es de los más fuertes en el arsenal de Ucrania. Midiendo entre 10 y 14 metros o de 33 a 46 pies, el flamenco es la versión ucraniana de un misil de crucero, y le permite a la nación golpear con fuerza objetivos muy dentro de Rusia. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos nos dice cuán profundo y fuerte puede golpear, ya que revela que el flamenco puede volar hasta 3.000 kilómetros mientras transporta una ojiva de 1.150 kilogramos. Eso es mucho más poder explosivo que un dron estándar y explica por qué la jaula de protección rusa falló al intentar detener el arma ucraniana. Aunque es grande, no es sigiloso y es subsónico, el flamenco de Ucrania logró recorrer casi 1.000 kilómetros hasta una fábrica que Rusia creía segura. ¿Fue esto arrogancia por parte de Rusia? ¿Pensaba que su jaula protectora era suficiente y no necesitaba defensas aéreas en la planta Progress? ¿O simplemente Rusia ya no tenía defensas aéreas disponibles después de 4 años de guerra que la han dejado sin 1.420 unidades de guerra antiaérea, incluyendo una masacre en marzo, donde Ucrania destruyó 54 unidades desglosadas en 39 sistemas de defensa aérea y 15 radares en un solo mes? No podemos decirlo con certeza, y a Ucrania no le van a importar. Esto muestra a Rusia que hay más preocupaciones que solo drones desde Ucrania. Ahora hay misiles involucrados y no son comunes. Son armas fabricadas en Ucrania, capaces de atravesar fortificaciones y destruir plantas clave de la cadena de suministro de la maquinaria de guerra rusa. El flamenco ya estaba presente, pero el 10 de junio será recordado como la presentación oficial del misil, ya que cumplió su función: atacar a fondo, golpear con fuerza y superar todas las defensas que Rusia tenía preparadas. Rusia busca proteger sus edificios de drones, pero a Ucrania no le importa. Está viviendo una revolución de misiles que cambiará la guerra con Rusia. Pero antes de profundizar en eso, este es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Si estás obteniendo información del canal, asegúrate de suscribirte para que nunca te pierdas uno de nuestros videos. Empecemos con el flamenco. Sabemos de lo que es capaz el misil, y una jaula destruida junto con una planta de componentes incendiada han atraído la atención de Putin y sus compinches. Este misil es más que su alcance y potencia. Como dijo Vikram Mittal en un artículo del 13 de marzo para Forbes, el misil Flamingo ha cambiado por completo la dinámica de la guerra en Ucrania. En ese momento, el Flamingo no solo se estaba produciendo en grandes cantidades, sino que también había pasado a un uso operativo sostenido. Es un componente clave en la estrategia de ataques en profundidad de Ucrania,
que busca saturar las defensas aéreas rusas y destruir objetivos que Ucrania no podía alcanzar hace menos de un año, antes de que apareciera su misil rosa. Mittal reveló que Ucrania ya había realizado varios ataques contra objetivos rusos de alto valor, y cada uno de los siguientes mostró una serie de 3 tendencias que son muy preocupantes para Rusia. Primero, las salvas pasaron de lanzamientos aislados a descargas coordinadas de 4 a 6 misiles. Además, la distancia a los objetivos aumentó y el último ataque alcanzó el interior de Rusia. En tercer lugar, la efectividad del misil parece estar mejorando, ya que varios misiles han penetrado las defensas aéreas rusas y han alcanzado los objetivos previstos, declara Mittal. Estos 3 factores conforman la estrategia de ataques de largo alcance de Ucrania, madurando hasta el punto en que no solo puede golpear con más fuerza que antes, sino que también se vuelve más peligrosa por el hecho de que puede lanzar misiles Flamingo y drones en volúmenes lo suficientemente altos como para asegurar que las defensas aéreas de Rusia no puedan hacer nada al respecto. Quizás recuerdes que Rusia afirmó haber derribado 326 drones el día que el Flamingo atacó la planta Progress. ¿Cuántos de esos drones eran señuelos para confundir defensas rusas y permitir que el Flamingo cruzara la jaula de acero? Quizá nunca lo sepamos, pero esta es una estrategia de ataque madura, con el misil Flamingo en el centro. Además, la creación del Flamingo muestra una mayor madurez en la industria de defensa de Ucrania. En 2022, un ataque como el del 10 de junio no habría sido posible, ni siquiera con los misiles que enviaban los socios occidentales a Ucrania. 4 años después, Ucrania no solo tiene el conocimiento técnico necesario para construir sus propios misiles de crucero, sino que también es capaz de aumentar la producción hasta el punto de no tener que conservar sus reservas de esos misiles solo para ataques ocasionales. El enfoque de Ucrania en la viabilidad operativa sobre la perfección permite fabricar misiles Flamingo a gran escala, volviendo obsoleta la estrategia de Rusia de confiar en la distancia y defensas antidrones. Esa estrategia ya no funcionará. Ucrania responde a todas las cuestiones defensivas de Rusia. Aunque esto es preocupante para Putin y Rusia, hay un panorama más amplio en juego. No solo el flamenco en páginas de abrigos hace temblar a Putin de miedo. Rusia está tambaleándose y no logra frenar los ataques profundos de Ucrania. Esa situación empeorará porque el flamenco es solo la punta de un iceberg misil que Ucrania prepara para lanzar a Rusia. Ya sabemos lo mucho que teme Putin a los drones de Ucrania. Ese miedo llevó a colocar una valla en la planta Progress. Y también es la razón por la que se han instalado redes antidrones alrededor de la residencia de Putin en Valdai. El líder de Rusia cree que si Ucrania va a causar daño, siempre lo hará con drones, pero está equivocado. El 10 de junio y el Flamingo lo demuestran. Pero el problema mucho más grande para Rusia es que Ucrania está en medio de un cambio hacia misiles que nadie podría haber previsto hace apenas un par de años. Como señaló el Atlantic Council en un artículo del 2 de marzo, el Flamingo es solo uno de varios misiles que Ucrania ya tiene en uso o está desarrollando. Se invierten millones de dólares en una industria de defensa nacional que desarrolla su mercado de misiles, según el Consejo. Ucrania ya tiene un plan para hacer crecer ese mercado rápido. Ucrania ya sabe cómo incentivar ideas, fomentar el desarrollo y aumentar la producción gracias a su trabajo con drones en los últimos años. Y muchos de los mismos conceptos funcionarán en el mercado de misiles. El ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, afirma que el Ministerio de Defensa de Ucrania actúa como un inversionista de capital de riesgo, otorgando grandes subvenciones a empresas que desarrollan misiles y tecnología relacionada. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, también defiende los misiles en las altas esferas ucranianas. El 9 de junio, el New Voice of Ukraine informó que Syrskyi ha apoyado públicamente un plan diseñado para transformar las fuerzas de misiles y artillería de Ucrania para el año 2030. El plan busca que Ucrania reemplace misiles de la era soviética y sistemas de cohetes por alternativas modernas y más efectivas desarrolladas localmente. Los misiles de fabricación occidental seguirán siendo bienvenidos y utilizados por Ucrania. Sin embargo, Ucrania ya no dependerá tanto de esos misiles como lo hacía en el pasado, ya que ahora se enfoca en el tipo de producción nacional que Rusia siempre asumió que nunca sucedería. Syrskyi cree que este nuevo plan permitirá la destrucción constante de objetivos a distancias de hasta 2.000 kilómetros, especialmente cuando se acompañe de más avances en la tecnología de drones, informa Militarny. Y si Rusia pensaba que Flamingo era todo de lo que tenía que preocuparse, entonces está completamente equivocada. Ucrania está más cerca de crear misiles balísticos propios. Y cuando lleguen esos misiles, lo que le pasó a la planta VNIR Progress y a su jaula antidrones parecerá poca cosa en comparación. El 4 de junio,
Defense Express informó que Firepoint, la empresa detrás del misil Flamingo, había realizado el segundo lanzamiento conocido de su misil balístico, FP-FP7. Esa prueba fue interesante por varias razones, notablemente porque fue de la versión FP7X del nuevo misil de Firepoint, que es una variación del diseño que Ucrania pretende usar para interceptar los misiles entrantes de Rusia. Sin embargo, ese interceptor está basado en el FP7, y la segunda prueba que realizó Firepoint fue exitosa y ofreció la primera evidencia de que el nuevo misil balístico de Ucrania es capaz de vuelo guiado. El FP7X es clave porque Ucrania podrá fabricarlo y usarlo a una quinta parte del costo de los misiles Patriot, en los que ha confiado para enfrentar la amenaza rusa. Lo que realmente preocupa a Rusia es lo que representa el FP7 como opción de ataque. Lo que sabemos hasta ahora es que el nuevo misil de Ucrania puede viajar a velocidades de hasta 2.000 metros por segundo y que tiene un fuselaje de material compuesto que reduce los costos de producción. Lo que esto significa para Rusia es que Ucrania pronto va a tener lo que Rusia ha estado usando para dañar a Ucrania durante tanto tiempo: una combinación de drones, misiles de crucero y misiles balísticos que se producen a gran escala y se lanzan en grandes cantidades. No pasará mucho tiempo antes de que el FP7 se una al Flamingo para destruir a Rusia. Y si el experto militar Pablo Narozny tiene razón, Ucrania pronto será capaz de producir suficientes misiles balísticos para causar un daño serio a Rusia. Hablando para la radio ucraniana, Narozny señala que el proyecto de misiles balísticos Firepoint es privado y que está siendo acompañado por el proyecto respaldado por el Estado para desarrollar el misil balístico Sapsan. La información se comparte y ambos misiles avanzan. Cuando estén listos, Narozny afirma que Ucrania podrá producir varias docenas de misiles balísticos al mes. Además, la capacidad de producción de Flamingo, que era de 30 por mes, probablemente subió a 50 por mes en 2026 y podría crecer más con más inversión, lo que representa un peligro para Rusia. Las jaulas antidrones no salvarán al complejo militar industrial ruso de lo que viene. Los misiles de crucero de Ucrania ya están volando. Sus misiles balísticos llegarán pronto, y Rusia solo responde con jaulas de metal en edificios para frenar drones. Rusia creyó ser muy inteligente, pero Ucrania mostró que Rusia sigue 2 pasos atrás en la guerra. Los misiles vienen. Los drones no se detendrán. Una campaña de ataques en profundidad que lleva más de 2 años dañando la maquinaria de guerra rusa, ahora se perfecciona y podría ser la estrategia ganadora de Ucrania. Mencionamos el FP7X hace unos minutos. ¿Quieres saber más sobre ese misil, junto con el FP7 y las pruebas que Ucrania realizó? Entonces tenemos el video perfecto para ti. Revisa nuestro análisis sobre lo que significa el nuevo misil balístico de Ucrania, no solo para Ucrania, sino para toda Europa. Si te gustó este video, suscríbete para recibir tu dosis diaria de The Military Show en tu feed. Gracias por vernos.